Los 6 prospectos de la UFC que terminaron vapuleados por los rivales que se suponía ellos iban a vencer. Sin más preámbulo, vamos a la lista. Reinier de Ridder vs Bo Nickal. Pocas veces la UFC ha apostado tan fuerte y tan rápido por un peleador como lo hizo con Bo Nickal. Desde su llegada el mensaje fue claro: este no era un prospecto más, era un proyecto prioritario. Medallista de lucha universitaria, dominante físicamente, carismático, invicto y con finalizaciones rápidas que funcionaban perfectamente en redes sociales. Bo Nickal era para la UFC el tipo de peleador que podía convertirse en estrella incluso antes de probarlo de verdad. Y es ahí donde se termina encontrando con Reinier de Ridder, ex campeón de One Championship en 2 divisiones, con experiencia real en peleas de alto nivel, pero sin el mismo empuje mediático en el mercado estadounidense. Para muchos fan casuales, el neerlandés de Ridder era solo un europeo con buen grappling, pero para quienes seguían el deporte de cerca sabían que era uno de los especialistas en suelo más peligrosos del mundo. El emparejamiento no fue casual. Desde el punto de vista de la UFC, esta pelea tenía una lógica clara: poner a Bo Nickal frente a alguien con nombre, sin tanto renombre y sin tanto aura de superestrella en Estados Unidos. Si Nickal ganaba, se confirmaba como contendiente serio, pero si perdía, el daño también podría ser controlado. En la previa, la narrativa se inclinó fuertemente hacia Nickal. Se hablaba de su lucha, de su fuerza, de su capacidad para imponer el fuego en cualquier escenario, de su velocidad. Muchos analistas asumían que de Ridder no podría manejar la presión física ni el ritmo explosivo del joven estadounidense. Pero el análisis ignoraba un pequeño detalle: de Ridder vivía exactamente ese tipo de peleas, y desde el inicio del combate la diferencia conceptual fue evidente. Bo Nickal salió con confianza, buscando imponer su presencia física, presionando, intentando llevar la pelea a su terreno. De Ridder, lejos de mostrarse incómodo, aceptó el contacto, no retrocedió de forma caótica, no se desesperó, mantuvo siempre la calma, estaba esperando. Cuando la pelea llegó al clinch y al suelo, el escenario donde muchos presentían que le favorecería a Nickal, ocurrió algo inesperado para el público menos informado. De Ridder no solo sobrevivió, sino que empezó a ganar posiciones, controló el cuerpo a cuerpo, neutralizó las explosiones y obligó a Nickal a trabajar constantemente en posiciones incómodas. Ahí empezó a aparecer la diferencia entre un luchador de élite y un peleador completo de MMA. Nickal seguía siendo fuerte, pero cada intento de imponerse requería más energía. El scramble terminaba con de Ridder en una posición de ventaja, al menos ligera ventaja, y el ritmo que al inicio favorecía al joven comenzó a volverse en su contra. En el striking, de Ridder tampoco se vería intimidado. No era espectacular, pero era funcional, era eficiente. Recibía golpes, pero también conectaba, entradas calculadas y castigaba al tronco. Eventualmente, Bo Nickal se vio desgastado, se vio cansado, y es ahí donde de Ridder consigue la finalización con esa rodilla brutal al plexo solar. La finalización fue el resultado esperado después del proceso de la pelea. No fue una explosión repentina, no fue un knockout sorpresivo, sino fue una conclusión que ya en cierto punto se hacía ver inevitable. La reacción posterior fue reveladora. Para la UFC, esta pelea representó un freno abrupto a Bo Nickal, que no fue destruido como proyecto, pero sí dejó claro que no estaba listo para el siguiente nivel. Y la narrativa de invencibilidad de ese luchador americano que venía a arrasar a la división, que hasta incluso se decía podía retar a Khamzat Chimaev, terminó. Para Reinier de Ridder, la victoria fue una reivindicación. Demostró que su estilo y su éxito fuera de la UFC no era circunstancial, que su grappling no era solo bueno y que su striking era bastante mejor de lo que se esperaba. Donald Cerrone vs Miles Jury. A comienzos de 2015, la UFC estaba buscando desesperadamente nuevas caras en el peso ligero. La división estaba llena de nombres establecidos, pero necesitaba sangre nueva, peleadores jóvenes que pudieran reemplazar a una generación que ya acumulaba demasiadas guerras. En ese contexto, Miles Jury era uno de los prospectos más prometedores del roster. Jury llegaba invicto, joven, atlético, con un estilo moderno y disciplinado, y con una narrativa que encajaba perfectamente en los pilares de la empresa. No era solo un peleador talentoso, era alguien que parecía listo para el siguiente nivel. Por eso, cuando lo ponen contra Cowboy Cerrone, no parecía casualidad. Para la UFC, el objetivo era claro: medir si Jury estaba listo para entrenar al top real y, sobre todo, hacer que Jury ingrese al top real pisando el nombre de Cowboy Cerrone. El problema es que Cerrone no estaba tan acabado como pensaban. Desde el inicio del combate, la diferencia de enfoque fue evidente. Miles Jury salió con un plan limpio, técnico, buscando el control del octágono y utilizaba bien el jab. Cerrone, por su parte, comenzó más frío, como tantas veces en su carrera, observando, midiendo tiempos, y poco a poco Cerrone empezó a introducir su arma más característica, las patadas a las piernas. No eran espectaculares, pero sí constantes, y cada low kick le quitaba movilidad a Jury. Y este era un mensaje: la pelea no era para ganar en 2 minutos. A medida que avanzaban los rounds, el ritmo empezó a cambiar. Jury ya no se movía tan rápido, ya no era tan ligero, su volumen bajó y sus entradas se volvieron más predecibles. Cerrone, en cambio, como era costumbre, empezó a soltarse, a hacer combinaciones más largas, patadas más altas, y empezó a lastimar al joven norteamericano. Eventualmente, la pelea terminó tan dispareja que Jury quedó en el piso, no necesariamente por un knockdown, sino simplemente echado sin saber qué más hacer, y Cerrone pateándolo a las piernas, en las que él llamó sus fuck you leg. Sin dramatismo, sin celebración exagerada,
Solo un veterano haciendo su trabajo, Cowboy Cerrone, se llevó la pelea y Myles Jury nunca más volvió a tener hype en la UFC. Diego López vs Jan Silva. Cuando la UFC emparejó a Diego López con Jan Silva, su intención no era sutil. Para la empresa, Jan Silva era el proyecto, era el fighting nerd quizás más atractivo de todo el gimnasio. Joven brasileño, era agresivo, carismático, con un estilo violento que encajaba perfectamente en los clips virales que la UFC ahora promociona tanto. Silva representaba ese tipo de peleador que la UFC puede vender y hacer crecer rápido. Diego López, en cambio, llegaba desde un lugar distinto. No era el nombre que la UFC estaba empujando activamente. Era visto como un peleador peligroso, como funcional y que acababa de perder su oportunidad por el campeonato ante Volkanovski. Era básicamente, como se dice en inglés, un stepping stone para que Jan Silva sea quien rete al australiano. Desde el inicio del combate la diferencia fue evidente. Silva salió como se esperaba, a matar, agresivo, lanzando combinaciones, buscando cerrar el espacio con gran creatividad de golpes. Su plan era sencillo, noquear a Diego López. López, sin embargo, mantuvo la compostura, absorbió bastantes golpes y creo que eso terminó frustrando bastante a Jan Silva. Se había encontrado un peleador al que no podía noquear. Con el paso de los minutos, Jan Silva seguía avanzando, pero sus ataques se comenzaban a hacer más amplios, menos técnicos, más lentos. Había gastado mucha energía y estaba más cansado. Diego López, en cambio, a pesar de haber recibido también bastante castigo, se sentía más cómodo y empezó a variar niveles. Cuando la pelea llega al piso, ya todo había acabado. Diego López revirtió la posición en la que había quedado, mostrando una comprensión del grappling que Silva no estaba preparado para enfrentar, y desde arriba no se desesperó, no buscó golpes salvajes. Controló, ajustó castigo poco a poco y terminó finalizando a Silva. Dustin Poirier vs Benoit Saint-Denis. Cuando se anunció que Poirier iba a pelear contra el francés Benoit Saint-Denis, el mensaje no fue explícito, pero sí era claro para cualquiera que entiende cómo funciona la UFC. Este era un examen generacional. Así como en ese momento habían emparejado a Justin Gaethje contra Rafael Fiziev, lo que estaban buscando acá es darle la oportunidad al nuevo nombre de pisar el nombre conocido de la división para convertirse en un contendiente top y generar un recambio. Y es que en ese momento Poirier ya no era el diamante en ascenso, era un veterano respetado, ex campeón interino, el hombre que había peleado con todos, con McGregor, con Khabib, con Gaethje, con Chandler. Su currículum era incuestionable, pero también su edad y el desgaste acumulado, porque para los que conocen a Dustin Poirier, cada pelea de él es una guerra. Por el otro lado, Benoit Saint-Denis se mostraba como un joven agresivo, físicamente imponente, con una narrativa interesante por ser ex agente de las fuerzas especiales francesas. Tenía un estilo violento, un cardio que en ese momento parecía inagotable y una racha de victorias que lo hacían parecer como un tren que iba a arrollar la división. Y Francia era un mercado en expansión para la UFC. Después del éxito que habían tenido, éxito relativo con Cyril Gane, estaban buscando un nuevo nombre para llegar a ese país. Cuando inició la pelea, se notó cuál era la intención de cada uno. Mientras que Poirier había salido a medir, Saint-Denis salió a atacar y a atropellar. Y ese terminó siendo su peor error. Sí, logró lastimar a Poirier, lo puso en situaciones complicadas, incluso cuando Poirier trató de hacer una guillotina terminó bastante comprometido. Eventualmente su experiencia pesó, encontró el momento, encontró el espacio y noqueó a Saint-Denis de una manera brutal. Finalización para el veterano estadounidense de Lafayette, Luisiana. Y Saint-Denis desde ahí ha podido tener algunas victorias, pero el tren se descarriló por completo. Tyron Woodley vs Darren Till. En septiembre de 2018, la división de peso welter de la UFC estaba en un punto crítico. Había talento, sí, pero faltaba algo que la empresa siempre buscaba con urgencia: una nueva estrella dominante. Alguien joven, carismático, con potencial comercial fuera del nicho hardcore. Y en ese entonces, la UFC encontró a Darren Till. El británico llegaba invicto a la UFC, con un estilo agresivo, lenguaje corporal confiado y un físico imponente para la división peso welter, las 170 libras. Pero lo más importante no estaba dentro del octágono, sino fuera. Como les dije, era británico, y era un mercado que se había convertido en prioridad para la organización después del éxito con Conor McGregor, que en ese entonces no estaba peleando activamente. Del otro lado estaba Tyron Woodley, el campeón, que se había hecho del campeonato al noquear a uno de los favoritos en Robbie Lawler. Era dominante, sí, pero incómodo. No era joven, no era mediático, y aunque se decía que era uno de los mejores peso welters de la historia, nunca se convirtió en el campeón favorito del público ni del negocio. Ganaba, defendía, pero no tenía hype, y la UFC quería un cambio y quería un cambio ya. Till recibió la oportunidad de hecho sin pasar por toda la fila. Tenía un currículum sólido, pero realmente le faltaban al menos, yo diría, 2 o 3 peleas de renombre para haberse ganado realmente la oportunidad de retar al campeón. De hecho, su última victoria antes de enfrentarse a Woodley fue una pelea bastante controversial contra Steven Thompson. Pero finalmente para la UFC y para Dana White eso fue suficiente para justificar la oportunidad por el campeonato. Cuando llegó a la pelea, Till avanzó con confianza, pero también con rigidez, tenía poder y poca variación, y Woodley peleaba como alguien que ya había estado ahí muchas veces.
y es que mientras Till trató de avanzar con combinaciones para lastimar a Woodley, que era más pequeño, Woodley esperó, encontró el momento y conectó su famosa T-Bone derecha y Till a la lona. El británico cayó de inmediato, sorprendido, sin reacción defensiva. No fue solo el golpe, sino fue el timing perfecto de Tyron. Fue la lectura, fue la distancia. En el suelo la escena se volvió todavía más simbólica. Woodley no se lanzó desesperado a finalizar, empezó a controlar, a lastimar, a buscar la posición hasta que logró la guillotina perfecta. En pocos segundos Darren Till ya se había rendido, humillado y en silencio. Lo que se suponía iba a ser la coronación de una nueva estrella se convirtió en una lección brutal de realidad. Woodley no solo ganó, sino que desarmó completamente el guión. Y Darren Till desde ese entonces nunca se recuperó. Stipe Miocic vs Francis Ngannou 1. Cuando Francis Ngannou llegó a la pelea contra Stipe Miocic, la UFC ya tenía claro qué es lo que quería que pasara. Ngannou no era solo un prospecto, era el proyecto perfecto. Un peso pesado con historia de superación, un físico intimidante y una racha de knockouts que parecía sacada de un videojuego. En menos de 2 años había destruido nombres como Alistair Overeem, del cual siguen buscando su cabeza, Andrei Arlovski o Junior Dos Santos. Cada pelea terminaba igual: golpe, luces apagadas y a dormir. En ese momento la división de los pesos pesados necesitaba desesperadamente una nueva estrella. Stipe Miocic era campeón, tenía ya algunas defensas por el título, pero no vendía, era callado, era técnico, no tenía carisma, era un bombero. Para el negocio, Ngannou era el futuro y Miocic simplemente un obstáculo al cual había que superar. La narrativa de la previa fue clara: ¿puede alguien sobrevivir el poder de Ngannou? Muy pocos hablaban de la estrategia, casi nadie mencionaba el cardio, ni mucho menos la técnica ni la experiencia. El enfoque estaba en una sola cosa: ¿cuánto tiempo iba a durar Stipe antes que le caiga el primer golpe de Ngannou? Pero Stipe había visto algo que muchos ignoraron. Ngannou nunca había sido llevado a aguas profundas, no había peleado 5 rounds, no había tenido que ajustar, no había sido obligado a pensar. Y desde el primer round, Miocic dejó claro que no iba a intercambiar golpes sin sentido. Sí, se comió varios, y esto creo que terminó frustrando al camerunés, porque Miocic nunca cayó al piso, sino que cada vez que Ngannou cargaba con potencia, Stipe cambiaba de nivel, lo llevaba al piso o lo contraatacaba, lo llevaba al suelo o lo contraatacaba, y una vez en el suelo no buscaba someterlo, no buscaba finalizarlo, lo hizo trabajar, le ponía todo el peso encima y lo trataba de lastimar. Round tras round el patrón se repitió. Ngannou fallaba golpes cada vez más grandes, cada vez menos técnico, cada vez menos fuertes, y terminaba debajo atrapado de un campeón que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Para el tercer round la pelea ya había cambiado por completo. Ngannou no solo estaba cansado, estaba frustrado, había conectado a Stipe y no lo había logrado finalizar, y Stipe seguía, sin parar, al mismo ritmo parejo, llevando al piso a Ngannou una y otra vez. Fue una clase magistral de lucha aplicada a las artes marciales mixtas. Cuando terminó el quinto round no hubo dudas: Miocic había ganado todos los asaltos y había hecho historia al convertirse en el campeón de peso pesado que más veces había defendido su cinturón.